Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alfredo Vallejo, soy abogado litigante y asesor del despacho jurídico Vallejo y Asociados, en donde podrás encontrar orientación, asesoría, tramitación o gestión dentro de las diferentes áreas del derecho. Si tú quieres más información, puedes consultar la página todolegalmx.com. Saber sobre nuestra línea de parentesco es muy importante para poder saber cuáles actos jurídicos se pueden celebrar con determinada persona. Lo que sabremos el día de hoy es sobre el parentesco y cómo se calcula. Conocer sobre el tema de parentesco es muy importante para todos los trámites que nosotros realizamos en nuestra vida, ya sea desde el momento en el que se tramita un acta de nacimiento, contraemos matrimonio o concubinato, fallece alguno de nuestros familiares o simplemente queremos cobrar un seguro o una herencia. La razón de este video es complementar los demás videos, ya que este tendrá una gran importancia porque se va a poder complementar con cualquier tipo de video que se vea tanto los que ya se han hecho como en el futuro. Entonces, en este video les voy a hablar sobre el parentesco y la manera en la que se calcula. Primero voy a definir el parentesco. El parentesco proviene de la familia, es decir, los parientes tienen que venir del núcleo familiar, lo cual quiere decir que el parentesco es igual al conjunto de parientes o al conjunto de miembros de una familia. Ahora, lejos de lo que se dice en la sociedad de que es mi medio hermano, que es mi tataranieto o mi tatarabuelo, o que él es tu tío político por parte de tu tía Chona y todo este tema, lo mejor es precisar cuál es el verdadero parentesco. Es decir, hay cosas que en la sociedad, normalmente los familiares más viejos o los que tienen más edad nos dicen, no, pues él es tu tío de tal persona porque hubo una relación así, y él es tu tío y le tienes que llamar tío. Pues jurídicamente sí existe una manera de calcular si somos familiares o no, o si pertenecemos a esta institución familiar de determinada persona. Entonces, les voy a explicar lo que realmente tiene que ser. El parentesco se divide en tres tipos. El primer tipo de parentesco se llama parentesco consanguíneo. El parentesco consanguíneo se puede definir como aquellos parientes de sangre, es decir, familiares, hijos de nuestros hijos, padres de nuestros padres, familiares directos, por decirlo de alguna manera. El parentesco se toma hacia los ascendientes y los descendientes, es decir, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y de manera descendente mis hijos, mis nietos e incluso mis sobrinos. Sobre el parentesco consanguíneo también hay otra característica. También se consideran parientes consanguíneos aquellos que han sido bajo el régimen de adopción plena. Posteriormente hablaremos sobre el tema de adopción, no quiero caer mucho en detalles sobre este tema, pero las personas que se encuentren o que saben o que están viendo este video y que saben que fueron adoptados bajo el régimen de adopción plena, forman parte o se consideran jurídicamente como familiares consanguíneos. Entonces, el familiar consanguíneo, en resumen, es la familia de sangre. El segundo tipo de familiar se llaman los familiares afines o el parentesco afín. El parentesco afín es algo que surge cuando yo me relaciono con otra persona que no era de mi familia, pero se genera una figura jurídica familiar. El ejemplo de donde nace el parentesco afín es en el matrimonio. En el momento en el que yo me caso con alguien, esa persona automáticamente se vuelve familiar mío. Las abuelitas le dicen es tu familia política y lo podríamos definir de esta manera. Son los familiares que se adhieren al nuestro por actos jurídicos. Ahora, específicamente por matrimonio. Pero como les decía en anteriores videos, el concubinato también forma parte de este régimen en el que se unen vidas y por lo tanto también se crean familias. Entonces,
el concubinato también forma parte de este núcleo. Y en resumen, ¿hasta dónde llega el parentesco afín? Bueno, el varón tendrá parentesco con la familia de la mujer y la mujer tendrá parentesco con la familia del varón. Es decir, los suegros son familiares del yerno, los cuñados también son familiares del yerno. Y también va a existir esta familia política o esta familia afín, va a tener hasta un nivel donde en este caso el familiar afín, el esposo, por decirlo de alguna manera, el esposo tendrá una relación familiar hasta cierto familiar. Los demás ya no serían familiares, aunque en la sociedad pues se diga muchas otras cosas diferentes. Y el tercer tipo de familiar se le llama familiar o el parentesco civil. El parentesco civil es muy simple de explicar, son únicamente las personas que tienen un parentesco o que hay una relación familiar entre una persona adoptada y uno que adopta, es decir, entre un adoptante y un adoptado. Pero a diferencia del parentesco consanguíneo que les dije que es bajo una adopción plena, en el parentesco civil es bajo el régimen de adopción simple. Así que las personas que se encuentran bajo o que saben que se encuentran en un régimen de adopción simple, únicamente los parientes van a ser entre la persona que adoptó y el adoptado en sí. Entonces, ahora, ya que sabemos los verdaderos tres tipos de parientes, lo que voy a explicarles ahora es cómo se calcula nuestro parentesco con alguna persona. De entrada se sabe que esto es una especie de formulita y la formulita tiene la finalidad de generar un sistema de ubicación de parientes. Esto no nada más es por complicar la existencia, sino también al momento, y se los pondré de una forma muy común, cuando una persona va a cobrar una herencia o cuando nosotros vemos en las noticias es que creo que Juan Gabriel tiene un familiar muy lejano que también tiene derecho a heredar. Bueno, pues aquí es donde radica la importancia de este tema, donde sabemos si realmente cubrimos el requisito de ser parientes y podremos encajar en cualquier acto jurídico, no nada más dentro de las sucesiones o el testamento, sino también en otros temas. Ahora sí, me voy a ubicar de acuerdo a un apunte que yo tengo aquí para no perdernos, pero también lo van a poder seguir aquí en la pantalla. Nosotros vamos a tomar en cuenta dos tipos o dos características para calcular nuestro nivel de parentesco. El primero es las líneas, y el otro es los grados. Los grados son de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y las líneas pueden ser hacia arriba o también pueden ser laterales. Ahora bien, de acuerdo a la gráfica que les estoy mostrando en este momento, vamos a tener, es un ejemplo. Para facilitarles a ustedes el ejercicio podrían hacerlo poniéndole nombres a las letras que se les están colocando en este momento. A sería el que se encuentra hasta arriba, seguido de otro renglón abajo que va a ser B, C y D, y después va a haber otro renglón que se va a llamar E y F. Cada letra representa a una persona diferente. Imaginemos que ustedes se encuentran en un núcleo familiar, o esto representaría un núcleo familiar, y que a lo mejor tomando en referencia que nosotros somos E, si nosotros somos E, entonces entenderíamos que B es nuestro padre o nuestra madre y que A es nuestro abuelo, que también a su vez es padre o madre de mi papá o de mi mamá, depende a quién ustedes quieran colocar. Entenderíamos entonces que C representaría mi tío y D también representaría mi tío o tía. Por lo tanto, F, que está al mismo nivel que yo y que a su vez, de acuerdo a la gráfica, desciende de D, entonces lo podríamos contemplar como que es mi primo. Cotidianamente lo sabemos de esa manera, pero ahora les voy a explicar cómo se calcula. Bien, primero tenemos que tomar en cuenta cuál es el familiar que nosotros queremos encontrar. Mi familiar se va a llamar F, a quien ustedes hayan colocado en F.
Mi familiar en mi caso se va a llamar F. Para yo saber mi nivel de parentesco que tengo con él, tengo que calcularlo de la siguiente manera. Yo represento, ahora repito, represento E y se cuenta de acuerdo a la cantidad de personas de manera ascendente. Tengo que encontrar primero mi familiar que originó todo el árbol familiar, es decir, el abuelo, porque el abuelo hizo a los tíos y a mi padre, y de los tíos surgieron los primos. Entonces tengo que llegar primero hasta donde hay el común y después descender hasta el familiar donde quiero llegar. Graficado de esa manera sería así. Si yo soy E, entonces contaría E, yo E no me cuento, contaría a partir del que sigue. En este caso subiría a B, que es mi papá, vamos 1, subiría después a A, que ya sería número 2, después, ahora ya que llegamos a nuestro pariente común, es decir, el que engendró todo nuestro árbol, ahora bajaremos. Entonces, después de A, bajamos a D y posteriormente a F. Así es como nosotros llegamos. Si se dan cuenta, se generan 4 o se cuentan 4 números. Cada uno representa un grado. En ese sentido, diríamos que entre mi padre y yo hay 1 grado. Entre mi abuelo y yo hay 2 grados. Entre mi tío y yo hay 3 grados. Y entre mis primos y yo hay 4 grados. En ese ejemplo, entonces sabríamos que mi primo es mi primo familiar dentro del 4º grado. Este es un pequeño ejemplo que yo les pongo, pero del cual ustedes podrían hacer el ejercicio con algunos otros familiares. También recuerden, los familiares son consanguíneos, afines y civiles. Por lo tanto, los afines también pueden formar parte de esta gráfica, pero ahora se tendría que crear otro núcleo del cual se unen. En este caso, cuando ya se genera un parentesco afín, el núcleo en común serían los padres, es decir, los esposos, y todas las que surgen hacia abajo serían, ya es de donde se haría todo este procedimiento que les acabo de mencionar. Ahora que saben cómo se hace, les voy a decir para qué sirve. Número 1. Sirve para que ustedes puedan identificar con quién casarse. La sociedad, las abuelitas dicen, es que no te puedes casar con ella porque es tu media hermana. Bueno, en parte es cierto. Los medios hermanos también son de alguna manera familiares consanguíneos. Por lo tanto, no me puedo casar, pero también hay veces que son primos muy lejanos, como yo les comentaba, y entonces ya son tan lejanos que ya jurídicamente ya no se contemplan como familiares, ya no son familia, simplemente. ¿Cómo saber hasta qué grado? Bueno, la ley lo estipula, pero de manera general la mayoría de las leyes plantea que dentro del parentesco consanguíneo no hay límite. Hacia arriba y hacia abajo todos somos familiares. Es decir, aún seamos dentro del grado 20, nosotros seguimos siendo familiares consanguíneos. Pero respecto a los familiares afines o del parentesco afín, sí hay un límite, y el límite es dentro del 4º grado, es decir, los que, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de hacer, los que ya son del 5º grado hacia adelante ya no son familiares. Por lo tanto, en el primer ejemplo que les puse, podría casarme con un primo que está, o con una prima que ya se encuentra en el 5º grado, porque jurídicamente ya no sería considerado, o ya no es un requisito, o ya no se considera, mejor dicho, como familiar. La segunda es para la declaración de nacimiento. Esta es la segunda forma en la que se puede utilizar este ejercicio. La ley también estipula que las personas que se encuentran obligadas a registrar son primeramente los padres, posteriormente los abuelos, posteriormente los tíos
y posteriormente los hermanos. Pero también dice que si ninguno de los que acabo de mencionar se encuentran, tendrán que hacerlo mediante el familiar que sigue y que sigue y que sigue y que seguiría también la misma regla que les mencioné, hasta dentro del 4º grado. Serían las personas obligadas a registrar a un niño. La otra también sería para el matrimonio o para el concubinato. Los familiares en matrimonio y el concubinato. Nosotros también conocemos que la pensión alimenticia para la esposa o el esposo opera, pero a veces el esposo o la esposa, el deudor, no tiene con qué pagar, y entonces la regla de la ley dice que si el esposo o la esposa no puede pagar la pensión, entonces trascenderá a los abuelos, o mejor dicho, a los suegros o abuelos de nuestros hijos. Ellos también tendrán la obligación de responder por los alimentos, y que de no hacerlo también lo harán los tíos o los hermanos, y se aplicaría básicamente la misma regla hasta el 4º grado. También nos sirve para comparecer ante autoridades judiciales. Cuando nosotros nos encontramos en un proceso judicial, de forma general, no quiero especificar la materia del derecho, ya nos encontramos en un juicio, hay personas que tienen derecho a declarar y hay personas que no, por el simple hecho de que son familiares. Por ser familiar, se le exime a una persona que sea testigo o que se presente como un testigo en un juzgado. Y así es como se pueden plantear muchos otros ejemplos, y que pueden hacer este ejercicio en diferentes situaciones. También se puede aplicar en la cuestión de herencias, sobre todo cuando no hay testamento. Saber hasta qué nivel de parentesco tenemos y si nosotros también podemos formar parte de él. Si te gustó este tema, por favor darle like, coméntalo. No es un tema tan complicado, pero a lo mejor un poquito enredado. Por favor comenta si tuviste duda o si quieres que se haga algún tipo de ejercicio ya más específico. Nos vemos para el siguiente video, y si tienen dudas pueden consultar la página todolegalmx.com. Nos vemos la próxima.